¿Qué querrías hacer? Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Justamente en el Círculo Rojo, en general, para llamarlo de alguna manera, para llamarlo como le decía Macri, de analistas, economistas, se generó en los últimos años una especie de consenso, no solamente entre los de siempre, digamos, neoliberales de siempre, sino también algunos que se autorreivindican desarrollistas, de que, bueno, el problema en la Argentina es que tiene que exportar, ¿no? Como que una vez que logremos, algunos le pusieron un nombre, simpático, una coalición exportadora para la Argentina, bueno, se van a solucionar nuestros problemas. Con un título críptico sobre esta cuestión, que no se entendió la metáfora, se publicó en siglo XXI un libro que se titula Con exportar más no alcanza. Entonces, para ver si se entiende, claro, lo escribieron Francisco Cantamuto, alguna vez conversó con nosotros, que no vive acá en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Shor y Andrés Weiner. Francisco Talejos, Martín y Andrés están acá para conversar un poco sobre este libro que acaba de publicar Siglo XXI. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Bueno, empecemos por ahí, ¿no? De hecho, si hay una especie de consenso, sobre todo que me da la impresión que se asentó mucho en un sector del campo político durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? De los funcionarios de las distintas áreas que tenían que ver con la energía, con la economía en general, decían, bueno, nos sumamos a esto. Lo que nos falta a la Argentina es lograr exportar más. 2 o 3 puntos de por qué no alcanza. Bueno, empiezo yo. Primero lo que hay que decir es que son dos cosas, ¿no? De ahí hay dos aspectos que nosotros tratamos de discutir bastante. El primero es para qué exportar centralmente, para pagar la deuda externa. Y el argumento que se usa mucho es si consolidamos un modelo exportador, resolvemos para siempre la restricción externa. Ahí nosotros, después podemos conversar, tenemos una mirada bastante crítica, digamos. Y el otro elemento que me parece muy importante es que el planteo es, si generamos un modelo exportador y la torta crece, o sea, la economía se expande, ahí van a estar dadas las condiciones como para ahora sí encarar la distribución del ingreso. O sea, te diría centralmente estos son los aspectos principales. Uno, atacar y resolver, se plantea la cuestión de la restricción externa, que claramente no va por ese lado. Y el segundo elemento es generar las bases materiales para encarar la redistribución, que también ahí nosotros tenemos una mirada crítica. Y finalmente, un poco el planteo, también hay algo que nosotros trabajamos mucho en el texto que tiene que ver básicamente con 3 preguntas que los que defienden estos modelos le ocultan bastante a la gente. Primero es qué exporta Argentina, esto es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Segundo y fundamental, quién exporta, porque hay toda una idea de que Argentina exporta y en realidad exportan no más de 100 transnacionales controlando buena parte de lo que se exporta. Y finalmente el cómo, que tiene que ver con todas las connotaciones en términos de impacto ambiental y de condiciones de vida sobre un sector muy importante de la población que cada vez es más ostensible y que necesariamente hay que hacer aparecer en la discusión. Están escuchando a Martín Shor, él junto a Andrés Weiner y Francisco Cantamuto son autores de este libro del que estamos hablando, Con exportar más no alcanzan. Tema restricción externa en la Argentina es un debate de siempre, podría decirse casi desde hace mucho tiempo. Ustedes distinguen como una vieja restricción externa y ahora una nueva, ¿no? Con nuevas características. Andrés, ¿qué es eso? Si lo podemos definir para un público de radio, ¿qué es la restricción externa? Lo hemos hablado muchas veces, aunque a mí siempre me gusta preguntarlo de nuevo para ver si lo entendí bien. Y segundo, ¿qué características tenía la anterior y qué características tiene la actual, ¿no? Bien, bueno, lo que se entiende normalmente por restricción externa tiene que ver con que la Argentina en algún momento, cuando crece la economía, se choca con una barrera insuperable que es que se queda sin dólares. No le alcanzan los dólares para seguir sosteniendo ese crecimiento, entonces crisis, plan de ajuste, devaluación, caída del producto, que es una restricción justamente porque no puede seguir creciendo la economía si no accede a más dólares. Ahora, la diferencia que vos señalás, que señalamos en el libro, entre la vieja y la nueva, tiene que ver con que antes esta falta de dólares o este problema en general estaba dado porque
La Argentina crecía sobre todo en la etapa de industrialización, en donde esa industria demandaba un montón de bienes e insumos para producir que no se producían en el país, bienes de capital, maquinarias, y que no era necesario importar. Entonces crecía la economía, crecía el consumo, crecía la demanda de insumos importados y eso hacía que en algún momento no alcanzaran los dólares que generaba el campo para poder sostener al crecimiento industrial. Lo que nosotros decimos es que esa dinámica, si bien no es que desapareció, cambió significativamente y empieza a cambiar sobre todo a partir de la década de los 70 y muy fuertemente en los 90. Y tiene que ver con todos los cambios a nivel mundial también que se dieron en términos de financiarización de la economía y de la globalización. ¿Y qué es lo que pasa? La economía empezó a exportar más, pero los dólares que le faltan ya no vienen solo por las importaciones, o ni siquiera principalmente por las importaciones, sino porque se van por otras vías, por otros canales, que tienen que ver con pagos de la deuda, con remisión de utilidades de las empresas y sobre todo con lo que nosotros llamamos la fuga de capitales, que es un problema central y que prácticamente no existía cuando estaba vigente la vieja restricción externa. Es como una discusión de discutamos un poco más en concreto, ¿no? No es el país el que exporta y el país el que se beneficia, sino que hay actores concretos que son los que, bueno, hacen negocio con esto, ¿no? Sí, y esto que apuntaba Andrés me parece central. Los datos son contundentes. De todo lo que exporta Argentina, el 70% está en manos de menos de 100 empresas. Esas menos de 100 empresas son en su totalidad transnacionales, que pueden ser extranjeras o locales con una lógica parecida. Y esto que plantea Andrés, los tipos te dan los dólares, o sea, van al Banco Central y liquidan las divisas, pero después van por muchas otras ventanillas y las divisas se van. De hecho, nosotros planteamos ahí un análisis empírico muy sencillo, pero que da cuenta que en los últimos 30, 40 años Argentina tuvo muchísimos años superávit comercial, o sea, exportaciones que superaron las importaciones, y en teoría eso daría cuenta de la vieja restricción externa en teoría resuelta y no paraste de tener crisis en el sector externo de la economía. Entonces, el quién motoriza este esquema me parece, o nos parece que es un elemento central. Y finalmente enfatizar, y que tiene que ver con el programa de ustedes, no el programa, sino el nombre, la idea del círculo rojo. ¿En qué sentido? Que el modelo exportador está hecho centralmente pensado para generar divisas para pagar la deuda, por lo cual es una articulación de intereses muy concretos entre el gran capital exportador altamente transnacionalizado y el capital financiero. Ahora, los que bancamos eso tiene mucho que ver con la degradación salarial, la degradación de las condiciones laborales, y yo incluiría cada vez más la degradación del medio ambiente y las condiciones de vida, no solo materiales, sino de calidad de vida de amplios sectores de la sociedad. Entonces, que desde el campo heterodoxo se interpele al pueblo, digamos, a comulgar atrás de un proyecto que es el proyecto más funcional a sectores muy concretos de la clase dominante y que relega a la sociedad a una situación de infraconsumo, bueno, nos parece por lo menos para discutir. Estamos conversando alrededor del libro Con exportar más no alcanza, lo acaba de publicar Siglo XXI, y vinieron dos de sus autores, Martín Short y Andrés Weiner. ¿Pablo? Sí, primero una aclaración ahora que hacemos streaming. No estamos con el número 10 de Real Madrid, con Luka Modric. Esto en referencia a alguna aclaración que hizo un amigo común, Ariel Filadoro, sino que es Martín Short. Es mi primo. Tengo consigna para el próximo programa, parecidos, como hacían en el programa, no sé si sobre OSI TV y todo, y empezamos con el ejemplo de Martín. Perfecto. Bueno, no, estamos hablando del libro y ustedes hablan del mandato exportador, hacen una crítica a neoliberales, a neodesarrollistas. Un poco de lo que estamos hablando de la crítica, pero ¿qué puntos en común y qué divergencias tienen esos dos proyectos? Bueno, mira, en principio, digamos, las divergencias es que los fines podrían ser distintos. En uno se supone que es, en el caso neodesarrollista, digamos, con el objetivo de lograr una redistribución del ingreso a posteriori, pero en lo concreto, digamos, en los medios son muy parecidos, que es potenciar lo que Argentina, lo que se llaman las ventajas comparativas, los recursos naturales que tiene la Argentina para insertarse a nivel mundial. Esto es, ya estamos hablando fundamentalmente, además de obviamente la soja que ya está, todo lo que tiene que ver con vaca muerta y los hidrocarburos y la minería, claro, incluyendo el litio. Lo que se dice es, esto es lo que hay, esto es lo que hay que fomentar las exportaciones de este tipo de bienes, pero
eso tiene dos consecuencias a nuestro juicio importantes. Por un lado, que nunca va a alcanzar. Digamos, podemos exportar toda la cordillera y si sigue habiendo la fuga de capitales que sigue habiendo, sigue esta deuda impagable, no nos va a alcanzar ni toda la cordillera, digamos, ¿no? Y lo otro es qué tipo de modelo productivo y de distributivo genera ese tipo de país. Porque es un modelo que primero genera muy poco valor agregado, genera poco empleo y que justamente se basa en una matriz que no apunta al mercado interno y por lo tanto no le interesa, o sea, los salarios son un costo, no tienen ninguna función de dinamizar la economía, digamos, de dinamizar la acumulación y por lo tanto, cuanto más bajos, mejor. Y es justamente empalma entonces con un modelo distributivo muy regresivo. Entonces, bueno, uno puede tener buenas intenciones y decir, bueno, yo quiero que después esto derrame, pero la realidad es que es un modelo mucho más parecido al que está vigente en otros países latinoamericanos con las consecuencias sociales que tiene eso, digamos, ¿no? Sí, y otra cosa que me interesó, que a veces está poco en los libros de economía, bueno, ustedes no son economistas, pero en los libros de economía, en los análisis de la economía, que... Ustedes no son economistas y él no entiende cómo se atrevieron a no, meterse tiene con esto. Cantamuto que le puso racionalidad. Bien. Está bien. No, que en muchas partes está presente la economía mundial, su estructura, la situación de Argentina como país dependiente, atrasado. ¿Qué implica eso como condicionante también a la economía argentina? Respecto de esta discusión, Sí. decís, bueno, muchas cosas, pero digamos, en lo que uno puede llamar la nueva división internacional del trabajo, que son los últimos, ponele, 40 años, el relegar a la Argentina al rol de proveedor de materia prima es una condición central, con la mira puesta en pagar la deuda, que es otro tema de la dependencia. Ahora, esto deriva, y eso es muy interesante, los datos, ¿no? Vos ves cómo la economía argentina se va reprimarizando con independencia de cuál sea el signo ideológico de los gobiernos. Kirchnerismo, Alberto Fernandismo, Macri, etc. ¿Cuál es el tema, me parece a mí, en ese debate o en ese problema? Que no somos como gran parte de América del Sur, que no tenés bases industriales para pensar modelos alternativos o discusiones alternativas. Entonces estás hablando de un proceso de retroceso fuerte, porque la estructura se te va replegando hacia sectores de la producción primaria bajo claro control transnacional, pero dejás afuera a más o menos el 85-90% del universo productivo desde el punto de vista de la cantidad de unidades económicas. Entonces lo que dice Andrés es muy importante. Llevar a Argentina al modelo latinoamericano de ser un mero proveedor de productos primarios con una sociedad 2080 o 1090, bueno, es muy complejo y realmente es muy preocupante que ese sea el proyecto estratégico de quienes se autoperciben y se autoproclaman heterodoxos. Bien, estamos conversando con Martín Llor y Andrés Weiner sobre el libro que acaba de salir por Siglo XXI, Con exportar más no alcanza. Bien, vamos a ese tema entonces que es tan determinante. ¿Qué rol ocupa la deuda en todo esto? Bueno, es fundamental y es lo que ha venido condicionando la evolución de la economía argentina desde la dictadura para acá, digamos, ¿no? Porque no es solamente un problema de endeudamiento en el sentido de que hay que pagar, sino que además condiciona, te dicen cómo tenés que pagar eso, digamos, ¿no? Entonces te condiciona también las políticas económicas. Si lo vemos, las dos principales fuentes de salida de dólares en los últimos 25 años, en realidad nos vamos más para atrás, pero el libro arranca en 2001, ¿no? Pero para atrás también tienen que ver con los pagos de intereses de la deuda y con la fuga de capitales. Y si bien con los controles cambiarios, con el denominado cepo, la fuga se logra controlar por momentos, aunque sigue por otros canales, pero digamos, más o menos los pagos de intereses han seguido, digamos, ¿no? Continuamente desde que se renegoció la deuda en adelante y nunca se pararon. Y es uno de los principales, y lo estamos viendo ahora, digo que también hay vencimientos ya en enero y el año que viene, impagables, digamos, y eso condiciona no solo en términos fiscales, que es lo que más le preocupa al gobierno, que es el tema de, bueno, hay que bajar el déficit para poder pagar la deuda, sino también hay un problema que es que no se dice que esa deuda se tiene que pagar en dólares. Y por eso tanta premura, como dice Martín, por exportar y por conseguir los dólares para exportar, y de ahí el RIGI o el régimen de grandes inversiones y demás. ¿Para qué? Para tener los dólares para poder cumplir con los pagos de la deuda.
Sí, y yendo ya también ahora al gobierno de Milei, ustedes ahí ensayan una respuesta a esa idea de Milei. Ensayan una respuesta, no, dan una respuesta, va a ser una crítica a la idea de Milei de volver a una Argentina maravillosa, potencia mundial de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Cómo era esa Argentina en términos económicos, sociales? Y era horrible, era tremendamente regresiva, tremendamente represiva sobre la clase trabajadora, y era un modelo absolutamente dependiente del mercado mundial y por lo tanto cada estornudo que había a nivel mundial te repercutía internamente. Pensar eso en un país para el tamaño que tiene la Argentina, para la idiosincrasia que tiene la Argentina y para todavía, perdón, el entramado productivo que tiene la Argentina es una locura desde el punto de vista del modelo económico. Y todavía más, ese modelo exportador que tanto que se celebra, lo armó el Estado, porque el Estado generó el territorio, generó la moneda, ¿no? Entonces, también ahí está la paradoja de esto, ¿no? Estos libertarios que creen que todo lo resuelve el Dios mercado y en el modelo exitoso que ellos destacan, Claro. lo hizo el Estado. Pero en lo concreto es un modelo que es muy importante tu pregunta. No cierra por ningún lado desde el punto de vista de la ecuación social, no cierra desde el punto de vista de la ecuación económica y cada vez cierra menos desde el punto de vista de la ecuación, llamémosle calidad de vida, ¿no? Y ahí englobamos un montón de cosas que tienen que ver con territorios que ya son zonas digamos, de saqueo literal vinculado a los recursos naturales, tiene que ver con el control transnacional de estas cuestiones. Y algo que dijo Andrés que yo creo que hay que enfatizar mucho, esos dólares que entran por una ventana se van. ¿Se los llevan estos mismos capitales o se van al pago de la deuda? Entonces, nos parece que como sociedad, por lo menos tenemos que generar este debate alrededor de algo en el cual es muy importante el subtítulo del libro, aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan, o sea, ahí hay mucha empatía de proyectos estratégicos, por supuesto con ciertas diferencias, pero que no es menor, me parece. ¿Cómo, por lo menos para una de las últimas de mi parte, cómo están viendo todo este tema dólares, tema restricción externa, tema modelo, en esta coyuntura? El gobierno está presentando, tiene una euforia exitista, digamos, triunfalista. Tengo controlado el dólar, tengo controlada la inflación, bueno, relativamente, tengo un proyecto, me aprobaron el RIGI. ¿Cómo están viendo que se conjuga todo eso en esta coyuntura? Mirá, es una coyuntura compleja desde el punto, justamente el punto más débil, si se quiere, además obviamente de términos sociales, pero digo, en términos macroeconómicos, si querés, es el tema de los dólares. Y ahora lo estamos viendo que hace meses que el gobierno no puede acumular reservas y sí, sostiene el tipo, quizás es una gran virtud poder sostener el tipo de cambio sin dólares, ¿no? Pero tiene que ver con, por un lado, que obviamente no levantaron el cepo, sino que lo mantuvieron, con que están vendiendo dólares de la reserva y ahora están apelando al blanqueo, a todo lo que, digamos, que aparezca un mango. El tema es que están en una desde mi punto de vista, en este sentido, están en una encrucijada porque es difícil que con este tipo de cambio le liquiden los dólares del campo y no están esas inversiones que vienen anunciando, no están entrando porque tienen que ver con, son inversiones que se hacen a largo plazo que tienen que ver con un montón de variables. Entonces creo que a corto plazo habrá que ver qué pasa también con las elecciones en Estados Unidos y si gana Trump y Claro. Puede haber algún tipo de crédito, pero hasta ahora no han conseguido nada y vienen sosteniendo como pueden este esquema que justamente difícilmente se pueda sostener. O sea, el gran mérito, si querés que vos decís que es que más o menos lograron controlar la inflación, tiene que ver fundamentalmente con que tienen planchado el tipo de cambio. Es eso, digamos, ¿no? Que, aunque lo nieguen, porque ¿no? Ellos dicen no es un fenómeno monetario, no, ese es el elemento central. El problema es que la inflación no cede lo suficiente y no tiene los dólares para sostenerlo. Entonces habrá que ver cómo se resuelve esto, por lo menos en el corto plazo. Sí, yo agregaría a lo que vos dijiste, Andrés, la hiperrecesión. Porque viste que se habla mucho. Ni hablar. El ancla. Por supuesto, esto que menciona Andrés juega es muy importante. Pero bueno, estás teniendo sectores literalmente paralizados o casi paralizados en términos de nivel de actividad.
Y esto que ustedes charlan del RIGI, ¿no? Esta apuesta por profundizar este libro al extremo más escandaloso, también hay que tener en cuenta que es pan para hoy, hambre para mañana, porque son divisas que pueden entrar a la economía a corto plazo, pero ya incluso al tercer año de maduración de los proyectos ni siquiera van a traer las divisas de exportación. Entonces, yo por lo menos a lo que Andrés plantea de cómo contener el dólar sin dólares, que es todo un desafío que habrá que ver si lo pueden resolver o no, le agregaría a esto, que no es menor. El principal ancla es la recesión, desde mi punto de vista, en términos de, comillas, el éxito antiinflacionario de esta política. Sí, y por la última, por lo menos también de mi parte, en relación a este libro, pero también a las elaboraciones previas que hicieron ustedes, ¿cómo ven que se va configurando el poder económico, el bloque de poder económico, aunque todavía quizás no está totalmente cristalizado? Hay indicios fuertes. ¿Cómo están viendo eso? Bueno, desde mi punto de vista, digamos, no hay un proyecto claro, digamos, ¿no? de una fracción de los sectores dominantes. Hay una especie de aprovechemos ahora el momento a pedir todo y no dar nada, porque nos están ofreciendo todo. Perdón, Hernán Banoli, que consultor, escritor, nos dijo que como que veían los sectores dominantes como diciendo, bueno, está bueno esto, vamos y hagamos todo lo que podamos. Ahora, ¿dónde vamos? Yo qué sé, digamos, pero hagamos lo más rápido posible. Desde mi punto de vista hay una unidad que es clave, que es lo que logra concitar el apoyo de Milei, que es la ofensiva antisalarial, antisindical, digamos, ¿no? La ofensiva contra los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores, sobre todo el tema de la reforma laboral, cuestiones que no se pueda volver atrás, digamos, ¿no? Es una avanzada muy fuerte y creo que ahí es parte de una ofensiva mundial también, digamos, ¿no? Ahora, después, en relación a qué hacer después de eso, me parece que es un lío, por decirlo suavemente, digamos, ¿no? No es que hay mucho de acuerdo, porque ahí tenemos, tenemos patas de capital financiero, tenemos patas de los que son los grupos económicos locales, tenemos patas de las empresas transnacionales, y ahí me parece que empieza el bolonqui. Creo que el objetivo claro es apoyemos esto para transformar estructuralmente lo que nosotros llamamos la relación capital-trabajo, es decir, la correlación de fuerza, es decir, que hacer una avanzada que no haya posibilidad de retroceder, por lo menos en un corto o mediano plazo. Creo que hasta ahí alcanzan las conciencias. Después habrá que ver cómo no veo un programa coherente, digamos, ¿no? de los sectores, una hegemonía como podía uno encontrar claramente en los 90, digo. No, incluso si vos lees un poco o analizás las posturas de los tipos más lúcidos del establishment, tienen muchos reparos con que este esquema garantice gobernabilidad con los de abajo. Digamos, viste que dicen, totalmente, ¿cuánto tiene de Menem que nos preside hoy? Bueno, Menem entregó el país, pero con un apoyo social y popular muy fuerte. Bueno, este modelo económico, así desplegado, con estas restricciones que fuimos charlando, te va llevando cada vez a un escenario de más represión, más conflictividad social. Bueno, un poco las jornadas de ayer y hoy un poco van por esa línea. Y los tipos más lúcidos del establishment están planteando esto. Che, acá hay algo que no nos cierra desde el punto de vista de nos queremos llevar todo, pero bueno, evidentemente la sociedad todavía tiene un margen de acción y de maniobra en términos de impugnación que, bueno, por suerte es cada vez más visible, bueno, y habrá que ver cuál es la deriva de eso en términos políticos y sociales. El libro se titula Con exportar más no alcanza, aunque neoliberales y desarrollistas insistan con eso. Sus autores son Francisco Cantamuto, Martín Short y Andrés Weiner. Estos dos últimos estuvieron acá charlando con nosotros. Algo nomás sobre el libro, para ver más, obviamente, ¿qué tienen que hacer? Ir a la librería, comprar el libro, llevárselo y leerlo en su casa. Andrés, Martín, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos hasta las 12.